Hola chicos, ¿cómo vamos? A ver, vamos a ir desarrollando pues estos que serían los últimos casos clínicos y bueno, con esto pues prácticamente sería la última clase en cuanto a lo que refiere a la práctica, ¿no? Porque más que práctica pues ha sido un refuerzo de teoría. Bueno, vamos a analizar un poco estos casos, he tomado acá el trabajo de sus compañeros, así que vamos a ir analizando conjuntamente con ustedes para poder ir discerniendo cada uno de estos. Bueno, el primer caso trata sobre un paciente agricultor eh, que, bueno, mientras ordenaba pues sus tarros y frascos con distintas sustancias insecticidas, que son la mayoría de estos órganos fosforados, pues vierte su contenido en su cuerpo y después de posterior a ello pues comienza con sintomatología, ¿no? Por lo que es llevado al hospital y es diagnosticado por órganos fosforados. Vamos aquí en primera instancia, ¿qué síntomas podrá presentar un paciente con intoxicación por órganos fosforados? ¿Qué piensas tú, Kevin? Podrían ser fasciculaciones, Doc. Fasciculaciones musculares, también algunas sibilancias, hipoxia. En algunos casos, creo, si no recuerdo, también se daba la pancreatitis. Ya, perfecto. Anderson. Ya, Doc. O sea, yo de acuerdo a lo que leí de estos, decía que se podían formar 3 reacciones, que era intoxicación aguda, el síndrome intermedio o una neurotoxicidad. Entonces, día más o menos de tanto del fármaco, de lo que se vertía y también del cuadro que se presente. Por ejemplo, si era una intoxicación aguda, iba a generar lo que era el síndrome colinérgico. Y bueno, básicamente eso era porque pues estos tipos de químicos afectaban principalmente donde están los receptores de la acetilcolina. Y por ejemplo ahí se va a presentar algún cambio en el estado de conciencia o del tono muscular, o sea, se presenta debilidad y también posiblemente una actividad secretora bastante grande o aumentada. Por ejemplo, si se produce en cambio un síndrome intermedio, por ejemplo, ese en cambio desarrollaría síntomas después de 24 a 48 horas o después de la exposición y también presentaría la debilidad en los músculos, en las extremidades, a nivel del cuello, de la lengua, de la faringe. O ya en última instancia, ya lo más tóxico, digamos que es mucho la exposición, ya se produciría una neuropatía. Ya, perfecto. Lo que manifiesta Anderson en realidad es toda la razón, ¿no? Más bien, tenemos la intoxicación aguda y posteriormente podría desarrollarse el síndrome intermedio. Pero bueno, en sí las intoxicaciones por órganos fosforados tienen alta tasa de mortalidad en muchas de las ocasiones. Mejor dicho, aquí en nuestro medio es muy frecuente el intento de autólisis y es por esa razón que muchos de estos pacientes pues acceden a la ingesta de estos órganos fosforados, ¿no? Entonces, en muchas de las circunstancias, dependiendo de la cantidad a la cual fueron expuestas estos pacientes, de la sustancia que me refiero, va a depender muchas de las veces los síntomas, ¿no? Pero recuerden que conversábamos previamente que teníamos reductores muscarínicos, nicotínicos, entonces dependiendo de este tipo de circunstancias también vamos a tener presente los diferentes sintomatología que puede presentar nuestro paciente. La sintomatología va a ser bastante florida, podemos encontrar visión borrosa, como ya lo hablábamos, cialorrea, rinorrea, broncorrea, es decir, que va a haber un aumento en cuanto a la secreción por parte de las glándulas exócrinas. Puede haber la presencia de broncoespasmos, ¿sí? Ya hablábamos que a través de los receptores M3, en este caso iba a producir la broncoconstricción del músculo, la constricción del músculo liso del árbol bronquial. Podemos encontrar náusea, vómitos, diarreas, presencia de cólicos abdominales, incontinencia en cuanto a los esfínteres, tanto vesical como defecatorios, presencia de bradicardias,
¿sí? Entonces, muchas de estas circunstancias va a depender o la sintomatología en este caso depende de los receptores que en este caso se activen. En este caso, los receptores muscarínicos con la sintomatología que les acabo de mencionar previamente. Y si tenemos que se activan o los efectos nicotínicos de la intoxicación por órganos fosforados, tenemos, por ejemplo, vasoconstricción periférica, presencia de calambres, mialgias, podemos encontrar flacidez, fasciculaciones, que ya lo manifestaron, y también puede haber afectación directamente a nivel del sistema nervioso central, con presencia de convulsiones, deterioro del estado del sensorio, que inclusive tu paciente puede estar en coma. Entonces, la sintomatología es muy florida, ¿no? A este tipo de circunstancias va adicionada las complicaciones posteriores que te pueden provocar la intoxicación por órganos fosforados, como por ejemplo arritmias, ¿sí? Especialmente provocadas, bradiarritmias, especialmente provocadas por la lenticidad, no sé si será adecuada esa palabra, pero está el potencial eléctrico está enlentecido en cuanto al tema de su ritmo normal, y eso se va a ver reflejado en la presencia de bradiarritmias, bradicardias o inclusive presencia de bloqueos. A eso me refiero con bradiarritmias. Otra circunstancia especial es que altera el equilibrio sueño-vigilia, teniendo como consecuencia la presencia de coma en estos pacientes. Y obviamente, si hablamos que un paciente se encuentra comatoso, pues estamos conversando o hablando o refiriéndonos a que este paciente necesita asistencia ventilatoria mecánica para precautelar la vida y no se produzca un paro respiratorio, ¿no? Entonces, dentro de esto de acá, pues tenemos los fármacos que pertenecen a los agentes colinérgicos, que ya los vimos en la teoría, que son de acción directa o acción indirecta. Los de acción directa se van a caracterizar porque son agonistas, en este caso, de los receptores muscarínicos, mientras que los de acción no directa o indirecta, en cambio, van a actuar sobre una enzima que en este caso va a ser la colinesterasa, ¿no? Entonces, los órganos fosforados en sí son insecticidas comunes que, como se acaba de manifestar, inhiben la actividad de la colinesterasa y provocan manifestaciones principalmente muscarínicas, es decir, todo lo que les había mencionado previamente. Aumento de las secreciones, porque aumenta en este caso la producción de las glándulas exócrinas, bradicardia, porque va a haber un enlentecimiento del potencial de acción. Aparte de esto puede haber broncoespasmo debido a los receptores muscarínicos, que ya los conversamos en teoría, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los órganos fosforados, y acá va encaminado el tema del tratamiento. Ahora, muchas de las veces, en este caso en específico, se trata de que hay una absorción de tóxico de manera cutánea, ¿no? Entonces, lo que se hace en estos casos es retirar en primera instancia la ropa con la cual viene el paciente y dar un baño o limpiar la piel de ser posible, porque muchas de las veces estos pacientes llegan en estado crítico y es muy dificultoso bañarlos, ¿no? Entonces se da un baño de esponja, que comúnmente se lo llama, y de esta manera con la finalidad de retirar la sustancia activa para que no se siga absorbiendo a través de la piel, y de esta manera no se perpetúe mucho más la sintomatología de la intoxicación provocada por este tóxico. Y si se produce la ingesta por vía oral, en este caso, pues bueno, la sintomatología y más que todo la severidad del caso va a depender de la cuantía de órgano fosforado ingresado, ¿no? O ingerido. Pero a la cabeza lo que se trata de hacer es hacer un lavado gástrico con carbón activado, y de esta manera lo que se provoca es pues que haya una disminución en cuanto a la absorción de este órgano fosforado a través del tubo digestivo, y de esta manera pues no se perpetúe mucho más la cantidad o concentración de este tóxico dentro de nuestro cuerpo, y por ende la sintomatología y la gravedad en este caso de los pacientes, ¿no? Entonces, nuevamente los compuestos órganos fosforados inactivan la actividad, en este caso la enzima acetilcolinesterasa, mediante una inhibición enzimática competitiva y que es irreversible además, ¿sí? El mecanismo de acción se basa en la fosforilización de la enzima acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas, provocando inhibición de la misma.
Entonces, dentro de los signos y síntomas, todos los que les acabamos de mencionar previamente, fasciculaciones, alteraciones musculares, principalmente debilidad de la misma. Hallazgos respiratorios incluyen presencia de roncos, sibilancias, hipoxia, ¿sí? Que en muchos de los casos, como les digo, pueden ser grave, puede producirse un broncoespasmo severo, que en este caso, en este tipo de circunstancias hay que, como les manifiesto, si hay una hipoxia de por medio y un deterioro del sensor, intubar al paciente. La mayoría de estos pacientes presentan bradicardia, y mucho ojo con esto, porque de aquí va a ir encaminado el tratamiento. Bradicardia, pacientes con intoxicación por órganos fosforados presentan bradicardia. Si el envenenamiento es grave, bueno, nuevamente acá, en relación a la cantidad del tóxico, puede presentar hipotensión, y la toxicidad del sistema nervioso central es común, como presencia de convulsiones, excitabilidad del mismo, a menudo pueden presentar letargia y coma. Muchas de las ocasiones pueden presentar complicaciones posteriores como neumonitis química, ¿sí? O atresia esofágica, acalasia, bueno, un sinnúmero de circunstancias. Además de esto, perforaciones a nivel del estómago. Entonces es una situación muy compleja, muy complicada, que si en el mejor de los casos no se suscita el fallecimiento de los pacientes por intoxicación de órganos fosforados, van a quedar con su secuela, ¿sí? También van a provocar pancreatitis, que ya lo manifestaron ustedes, y los órganos fosforados pueden causar arritmias, como yo les decía, bradiarritmias, especialmente bloqueos cardíacos y prolongación del intervalo QT. Efectos tardíos que podemos encontrar, por lo general se resuelven en el transcurso de 2 a 3 semanas, es decir, que estos pacientes pueden quedar con secuelas motoras en cuanto a debilidad muscular, ¿sí? Alteraciones de nervios craneales y secuelas respiratorias, como ya les acababa de manifestar, presencia de neumonitis química. Algunos pocos órganos fosforados, como los que ustedes pueden ver en la placa entre paréntesis, pueden provocar cierto tipo de neuropatía axonal que comienza a lo largo de 1 a 3 semanas. Y las secuelas persistentes y prolongadas del envenenamiento por estos órganos pueden incluir déficit cognitivo y signos de parkinsonismo, es decir, netamente alteraciones de carácter muscular. Listo. Ahora, ¿cómo yo voy a tratar a estos pacientes? ¿Qué precauciones yo debería tomar? Sí, pues en los enfermos graves puede ser necesario la administración de oxígeno, obviamente si está con hipoxia. Ventilación mecánica, por lo que les acaba de manifestar. Si mi paciente está en coma, es un criterio de ventilación mecánica. Si mi paciente está hipoxémico, es un criterio de intubación mecánica. Si mi paciente está bradicárdico, hipotenso, es decir, con inestabilidad hemodinámica, es otro criterio de ventilación mecánica, ¿no? En estos pacientes la morfina, la aminofilina y las fenotiacinas están contraindicadas. ¿Por qué este tipo de circunstancias? Si bien es cierto, por ejemplo, va a producir broncoconstricción, y de esta manera sabemos que la aminofilina es un broncodilatador, ¿sí? Más bien el efecto está encaminado a la activación de los receptores muscarínicos, ¿sí? Entonces hay que revertir esta situación, hay que actuar de manera directa a nivel de estos receptores para inhibir o contrarrestar la parte de la broncoconstricción. La actividad de la colinsterasa de los glóbulos rojos se puede ser medida en algunos laboratorios, indica la gravedad del envenenamiento. Muchas de las circunstancias hacemos valores de colinsterasa a estos pacientes y siempre nos fijamos en la biometría, porque siempre en este tipo de intoxicaciones van a tener un hematocriptón y una hemoglobina elevada. Si puede medir, entonces por eso se recomienda realizar la biometría, ¿no? Que deben de ser monitorizados posteriormente conforme vayamos haciéndole seguimiento, en este caso al paciente. Listo. Entonces, entre las medidas no farmacológicas, nuevamente acá el tratamiento por intoxicación, obviamente, cuando se da por la ingesta de este fármaco, es el lavado gástrico y la administración de carbón activado. Eso es lo primordial que se debería hacer en este tipo de circunstancias, colocar una sonda nasogástrica y de esta manera provocar
realizar, mejor dicho, sería la palabra correcta, el lavado gástrico durante al menos 10 minutos, durante al menos 10 minutos, cuanto, en cambio, si es que se trata de una exposición cutánea como la que es en este caso, ¿no? Pero si se trata de una ingesta de estos órganos, lo que se trata de hacer es realizar el lavado gástrico, como les acabo de manifestar con el tema del carbón activado. Muy bien, ahora, dentro de la utilización terapéutica, en este caso de los antídotos de esta intoxicación, está la atropina. La atropina en este caso, contrarrestan los efectos muscarínicos y por esta razón se utiliza este fármaco. Como sabemos, la atropina viene en viales parenterales de 1 miligramo, entonces lo que se trata de hacer es administrar 1 miligramo cada 5 o 10 minutos hasta tener como objetivo los signos de atropinización. En este caso, ¿cuáles serían los signos de atropinización? ¿Conocen ustedes? Visión borrosa, boca seca, eso no pueden transpirar, aparte se les eleva la temperatura, taquicardia y algunos la tensión urinaria. Exacto, muy bien, gracias Yari. Entonces, todo lo contrario de lo que estamos conversando, ¿no? Manifestamos que la intoxicación me va a producir bradicardia, que la intoxicación me va a producir hipotensión, bradicardia, me va a producir diarrea, rinorrea, broncorrea. Entonces, todo lo contrario produce la atropina. Entonces, los signos de atropinización son taquicardia, que mi paciente esté rubicundo, o que incluso esté caliente, que esté seco, es decir, las mucosas orales van a estar secas, y en cierta medida va a estar mi paciente con delirio, va a estar agitado, va a estar loco, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, por eso a veces existen cierto tipo de mnemotecnias como para acordarse con el tema del signo de atropinización, loco como una cabra, seco y caliente. Sí, más o menos no recuerdo exactamente, pero bueno, por ahí vale el tema. Entonces, cuando yo ya tenga estos signos de atropinización, ahí por lo menos ya paro la mano con el tema de la atropina y ya tengo, en este caso, estos signos que hacen referencia a que prácticamente ya estoy inhibiendo los receptores muscarínicos. En cuanto al tema de la dilatación pupilar, ¿la atropina qué te produce? ¿Miosis o midriasis? Midriasis, doc. Ya, midriasis, ¿sí? Entonces, ese es otro efecto, otro signo de atropinización que también tenemos, ¿no? Entonces, nuevamente haciendo hincapié a todo este tipo de circunstancias, la intoxicación por órganos fosforados va a depender primero de la situación por la cual se produjo la intoxicación, ¿no? Mejor dicho, la vía de intoxicación puede ser cutánea o puede ser por ingesta, ¿no? Si es que es por ingesta vamos a utilizar el carbón activado y en ambos casos utilizamos la atropina. Si es por intoxicación cutánea, como lo observamos en este caso, lo que tenemos que hacer es un lavado corporal, un baño corporal y retirar inmediatamente la ropa que tiene puesta el individuo, ¿no? Y la atropina, en este caso, va a ser administrada a la dosis de 1 miligramo cada 5 o 10 minutos hasta tratar de encontrar los signos de atropinización. E incluso, pues, posterior a ello, o cuando no se da de manera inmediata los signos de atropinización, podemos utilizar una bomba de atropina, es decir, una infusión de atropina, ¿no? Eso en cuanto hace referencia a esta situación de la intoxicación por órganos fosforados. Cabe recalcar que son situaciones muy graves, ¿sí? Que hay que actuar de manera inmediata y que muchas de las veces, lamentablemente, el tema de esto va de la mano con la autólisis y generalmente hay muchos pacientes que fallecen debido a este tipo de circunstancias.
También puede existir intoxicación por órgano, por atropina, y va enfocada a los mismos efectos, ¿no? Entonces, hipotermia, alteraciones en cuanto al delirio, el paciente está demasiado taquicárdico, vamos a evidenciar mucho el tema de la midriasis. Entonces, en este tipo de circunstancias quiere decir que nos estamos pasando de mano con el tema de la atropina y hay que disminuirla, ¿no? Muy bien, caso número 2, paciente de sexo femenino, 28 años de edad, que ingresa al servicio de emergencias por haber sufrido intoxicación accidental por un derivado de la atropina, que en este caso es el metilbromuro de iosina, que en realidad va a ser todo el efecto contrario a diferencia de la atropina, ¿no? Entonces, en este caso, nuevamente estamos acá con el tema del análisis de los agentes anticolinérgicos para determinar a qué grupo pertenece la atropina y sus efectos derivados. Entonces, conocemos que se clasifican estos fármacos en fármacos antimuscarínicos y antinicotínicos, ¿no? Dependiendo de los receptores, nuevamente, que activan o que inhiben, en este caso, los receptores muscarínicos y nicotínicos. Al decir anti, quiere decir que obviamente van a ejercer el efecto contrario. Es por esta razón que los fármacos antimuscarínicos inhiben reversiblemente y competitivamente la actividad del receptor muscarínico, de ahí su nombre, localizados mayoritariamente en el músculo liso y en algunos órganos y glándulas, especialmente las glándulas exócrinas. Fármacos antinicotínicos, por lo general, en este caso, el agente anticolinérgico cuya acción inhibe los receptores nicotínicos. La atropina, en este caso, pertenece a los anticolinérgicos muscarínicos, ¿sí? Entonces, nuevamente, por eso es lo que hacíamos hincapié en el caso anterior. Los receptores muscarínicos te provocan toda esta cuestión de cialorrea, bla, 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 es decir, una mayor producción de las glándulas exócrinas. Y acá, esta atropina, por eso es el tratamiento ideal para bloquear estos receptores muscarínicos debido a esta situación, ¿no? Que es inhibe inhibe en este caso los efectos colinérgicos en relación a los receptores muscarínicos. Entonces, en este caso, en cuanto a la farmacodinamia, la atropina es un fármaco antimuscarínico que antagoniza de manera competitiva la acetilcolina en las terminaciones nerviosas postganglionales, por lo que ejerce un efecto sobre los receptores de las glándulas exócrinas, disminuyendo su secreción. Disminuye en este tipo de circunstancias la conductividad, por así decirlo, o el efecto neurotransmisor, neuromotor, y de esta manera puede producir flacidez, fasciculaciones, ¿sí? Inhibe que se produzca esto. En el nivel del músculo cardíaco y a nivel del sistema nervioso central también provocan su efecto, es decir, que va a inhibir el tema de la frecuencia cardíaca baja, va a inhibir la presencia del endentecimiento de la conductividad eléctrica, ¿no? Se absorbe de manera intravenosa, que es la vía de elección, en este caso, en un lapso de 2 a 4 minutos. Lo que tratamos de hacer con esto es aumentar la frecuencia cardíaca. Sus concentraciones plasmáticas máximas tras su administración pueden alcanzarse dentro de 30 minutos. Si bien es cierto que viene en viales y la vía de administración más inocua es la intravenosa, también se puede aplicar a nivel intramuscular. Los efectos máximos en el corazón alcanzan la sudoración y la salivación pueden darse en 1 hora después de la administración intramuscular. Es decir, que por ejemplo, muchas de las veces damos atropina no específicamente cuando hay una intoxicación por estos órganos fosforados, sino que por cualquier otra bradicardia que esté condicionando o alterando la hemodinamia de mi paciente, yo puedo tranquilamente administrar una dosis de atropina con la finalidad de elevar la frecuencia cardíaca y de esta manera tratar de estabilizar la hemodinamia de mi paciente, ¿no? Se distribuye posterior a la administración, sea esta intramuscular e intravenosa, de manera amplia. Por lo general no tiene una biodisponibilidad baja, se distribuye por todo el cuerpo e incluso atraviesa la barrera hematocefálica y la barrera placentaria.
La atropina no se metaboliza completamente en el hígado y se excreta a través de los riñones en forma de fármaco inalterado. Además, sus metabolitos también optan por esta vía para ser eliminados. En torno al 50% de la dosis se excreta en el plazo de 4 horas y el 90% en 24 horas. Es decir, que no tiene tiene una semivida baja, ¿no? Eso es lo que nos trata de decir. Nuevamente, en cuanto a la eliminación, la semivida de eliminación es entre 2 y 5 horas, es muy baja, y es al 50% de la dosis se ligan las proteínas como la mayoría de los fármacos. Entonces, es muy inocuo utilizar este medicamento nuevamente para contrarrestar los efectos muscarínicos. ¿Qué efectos tiene el uso de la atropina? Estimula el sistema nervioso central y después lo deprime, tiene acciones antiespasmódicas sobre el músculo liso y reduce la secreción, especialmente salival y bronquial, reduce la transpiración, deprime el vago e incrementa la frecuencia cardíaca. Es decir, todo lo contrario a lo que habíamos hablado que ejercen la acetilcolina en cuanto a la activación de los receptores muscarínicos. Acá, en pocas palabras, la atropina es como lo contrario a todo eso, ¿no? En este caso habla sobre un probable caso de intoxicación con atropina, ¿no? Entonces, en este caso, más que todo, se debe utilizar con mucho cuidado la dosificación para contrarrestar que haya una bradicardia moderada o ligeras situaciones de intoxicación, como una sequedad excesiva en cuanto de las mucosas, de las mucosas en general, ¿no? Entonces, por lo general se recomienda que con esta dosis baja vamos a encontrar todo este tipo de efectos. Con esta dosis vamos a tener mayor sequedad, mayor taquicardia, y sucesivamente, conforme vayamos avanzando, vayamos colocando mayor dosis, ¿no? Entonces, a mayor dosis, obviamente, mayores efectos adversos y se puede producir la intoxicación, en este caso por atropina, ¿ya? ¿En qué casos está indicada el tratamiento con atropina, no? El tratamiento está indicado en las intoxicaciones graves, que ustedes ya lo vieron en el primer caso, en este caso, por órgano fosforado especialmente, ¿no? Que incluye medidas de soporte, que son soporte vital, que va a depender o individualizadamente de cada paciente, ¿no? Ahora, aparte de todo esto, hay un antídoto en este tipo de circunstancias, que es la fisostigmina, que se utiliza en dosis de 0,5 a 2 miligramos intravenoso. Se lo pasa lentamente, se lo puede diluir también, seguido a los 15 minutos de una infección continua que oscila en una dosis de 4 miligramos por hora, o repetir la dosis inicial cada 10 minutos según sea la necesidad. Obviamente, tener una monitorización continua de este paciente, evaluando constantemente los niveles de conciencia y realizando conjuntamente electrocardiogramas seriados de ser posible, ¿sí? Situaciones no farmacológicas, en este caso se debe evitar la absorción, se ingresó al tubo digestivo, vaciar, en este caso realizar un lavado gástrico para evitar la absorción, y si fuera inyectado hay que tratar, bueno, esto ya es muy complicado, muy difícil, ¿no? Porque obviamente al ser administrado pues se va a absorber y hay que esperar la semivida de este fármaco para que sea eliminado posteriormente y de esta manera se vea eliminado, y con esto disminuye la biodisponibilidad de la sustancia activa, ¿no? También podemos utilizar en este caso carbón activado de ser administrado, pero bueno, son cosas que ya los vimos con anterioridad, ¿ya? En el caso número 3, tenemos un paciente de sexo femenino de 57 años de edad que es asmático, que a pesar de cumplir con el tratamiento con salbutamol y corticoides inhalatorios en dosis adecuadas, presenta broncoespasmo. Se decide agregar a la terapéutica bromuro de hipatropio inhalatorio. Este va a ser un derivado sintético de estructura cuaternaria, que igual ya lo revisamos en la teoría,
que por lo general tiene escasa penetración en el sistema nervioso central, es decir, que no va a realizar ningún tipo de efectos como confusión, delirio, coma, etcétera, como los fármacos antes mencionados. Tiene mayor selectividad por el tubo digestivo, tiene una acción mixta, es decir, activa los receptores muscarínicos y nicotínicos, tiene una absorción mínima de los pulmones o el tubo digestivo, y por lo general estos fármacos vienen en aerosoles, ¿no? Por ende son administrados por inhalación o acción circunscrita de la boca y las vías inhalatorias, sea esto por inhalación o sea esto por nebulizaciones. El comienzo de acción por lo general es corto, 30 minutos, y perdura en un lapso de 1.5 a 2 horas. Y tiene una semivida, en este caso, de 4 a 8 horas, que va a ejercer la duración del efecto como tal. Dentro de las reacciones adversas podemos mencionar bloqueo ganglionar, impotencia, hipotensión postural, parálisis muscular esquelética debido a la presencia de intoxicación grave, es decir, altas dosis de estos fármacos, pero es muy raro encontrar este tipo de circunstancias: cefalea, mareo, irritación de la garganta, tos, sequedad de boca, náusea, trastornos de la motilidad gastrointestinal. Dentro de estas situaciones se lo puede utilizar como un broncodilatador de la vía aérea, como les manifestaba. Hay soluciones para nebulizar y también hay inhaladores para utilizarlos como puff, ¿no? De todas maneras, estos fármacos inclusive ya los vimos cuando conversamos de farmacología respiratoria, ¿no? El efecto en este caso es un broncodilatador activo que tiene acción simpático-mimética, especialmente receptores beta. La solución para inhalación por nebulización, por lo general se puede encontrar en viales de 250 microgramos en 1 ml o de 500 microgramos en 2 ml, y de esta manera podemos utilizarlo dependiendo de las circunstancias, ¿no? Se lo puede utilizar cada 6 horas, cada 8 horas, evaluando la situación, si es que es severo el tema del broncoespasmo, y para utilizarlo como un broncodilatador potente. Pero siempre se recomienda, si es que tienen periodos de crisis asmáticas frecuentes, por lo general se recomienda utilizarlos siempre en inhalador, más no en nebulizaciones. Otro de estos fármacos tenemos el tiotropio, tiene mayor especificidad, tiene un efecto un poco más duradero, hasta 30 minutos, tiene mayor duración, y por lo general lo podemos utilizar en vía inhalatoria en dosis de 18 microgramos, por lo general una vez al día o 2 veces al día, nuevamente individualizando al paciente. Estos son fármacos que ya los vimos, así que bueno, vamos a pasarlos de manera pronta. Problema 4, paciente de sexo masculino de 38 años de edad, que presenta dolor abdominal intenso y concurre a la consulta por cólico intestinal, por lo cual se decide medicarlo sintomáticamente con butiliscopolamina. Entonces, nuevamente ya hablamos y lo tenemos en claro: tenemos antagonistas muscarínicos, antagonistas nicotínicos. Por lo general, los antagonistas muscarínicos tienen que ver con el tema del tubo digestivo, que ya lo conversamos previamente. Dentro de estos tenemos los naturales, la atropina y la escopolamina, ¿no? Entonces vamos a utilizar o echar mano en este caso de la butiliscopolamina, que va a ayudar o a favorecer en este caso el tema del tránsito intestinal, como ya lo habíamos mencionado previamente. Ejerce una acción espasmolítica sobre el músculo liso de los tractos en realidad sobre todo lo que tiene que ver con el tubo digestivo, ¿no? y del aparato genitourinario. La butiliscopolamina no pasa a través del sistema nervioso central y en consecuencia no se presentan efectos secundarios anticolinérgicos como los que ya conversamos previamente. Puede aparecer una acción anticolinérgica periférica como resultado de una acción bloqueadora ganglionar a nivel de la pared visceral, así como una actividad antimuscarínica. Pero en realidad lo que trata de ver, o lo que va a ejercer este fármaco en este tipo de circunstancias o problemas, es favorecer el tema de la acción espasmolítica, como lo acabamos de mencionar. La principal vía metabólica en este caso se produce debido a la ruptura hidrolítica de las uniones tipo éster. El tiempo de vida media en este fármaco es de 1 a 2 horas y con un lapso máximo de hasta 5 horas. Tiene un aclaramiento total de 1.2 litros por minuto.
y por lo general se va a eliminar a través de los riñones de manera inalterada en un 50%. Y algunos de estos metabolitos también se van a ver eliminados en este caso a través de la vía renal. Tienen una unión deficiente a los receptores muscarínicos y por lo tanto se considera que contribuye que no se considera que contribuyen al efecto de la butiliscopolamina. Como les decía, tenía mayor afinidad por los receptores muscarínicos en este caso, ¿no? Bueno, ¿para qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para evitar justamente los dolores cólicos provocados muchas de las veces por espasmos a nivel del tubo digestivo, ¿sí? Cuando se lo administra oralmente, no puede por lo general abandonar el tracto gastrointestinal, así que se actúa sobre el músculo liso del sistema digestivo. Pero bueno, en realidad lo que trata de hacer, como le digo, es tratar de contrarrestar el dolor y los espasmos. Las indicaciones, dentro de estas tenemos el síndrome del intestino irritable, calambres abdominales, calambres menstruales y espasmos de la vejiga urinaria, porque va a contrarrestar que haya justamente esta contracción del músculo detresor. Los efectos secundarios que te van a provocar este fármaco: presencia de taquicardia, sequedad de la boca, reacción cutánea, trastornos de la acomodación visual, mareo, sudoración. ¿Sí? Prácticamente un gran porcentaje de estos son similares a los efectos adversos que provoca esta gran familia de fármacos antimuscarínicos. Contraindicaciones para el uso: la hipersensibilidad al mismo, presencia de glaucoma, hipertrofia prostática, retención urinaria, con patología, por cualquier patología uretroprostática, estenosis mecánicas del tracto gastrointestinal, estenosis de píloro, ilio paralítico, taquicardia, megacolon, miastenia gravis. ¿Sí? En el caso de las obstrucciones o las estenosis mecánicas, no se los recomienda porque al insistir en cuanto al tema de la acción espasmódica puede provocarse perforaciones, entonces no se recomienda en este caso, ¿no? Eso más o menos dentro de lo que hace referencia a estos casos clínicos que los acabamos de abordar, que prácticamente serían los últimos y que se los ha abordado de manera enfocada a los fármacos anticolinérgicos que tienen sus efectos muscarínicos y nicotínicos. Entonces, nuevamente haciendo hincapié, estos fármacos o la acción de estos fármacos va a depender de los receptores que activen o que inhiban. Entonces, muchas de las veces hay que evaluar esa situación. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud. No, doctor. Creo que no, Doc. Ya. Listo. Bien, sí, Yoli, ya lo que no recordaba ya lo colocó Yoli. Esa sería la mnemotecnia en este caso para los signos de atropinización, ¿no? Listo, chicos, muy bien, entonces prácticamente esta sería la última clase. Por favor, a ver cuándo podemos dar el examen de práctica. Para culminar, pues serían solo estas 3 últimas guías que las revisamos y con eso culminaríamos. Lo que sí, desarrollen estos 4 casos clínicos, los pueden hacer en computadora y envíenlos por favor a mi correo máximo hasta el día lunes, ¿ya? Y con eso terminamos las tareas en cuanto al tema de las guías, y pónganse de acuerdo ustedes con el otro grupo para ver cuándo pueden desarrollar la prueba. La prueba va a ser igual por el Canvas, ¿sí? Entonces igual preguntas de opción múltiple o los casos clínicos que los hemos revisado. Y con eso, chicos, pues finalizaríamos toda esta circunstancia de entre comillas, la práctica, que nuevamente ha sido como un refuerzo de la teoría, ¿no? Eso, chicos, no sé si tienen alguna duda, inquietud respecto a este tema o respecto a la finalización prácticamente de este bimestre. Lo que pasa es que algunos no podemos el sábado de noche, entonces no sé si habría la posibilidad de que, o sea, ya quedó, digamos, la de teoría a las 10, pero no sé si es que, pero estábamos hablando con los chicos para ver si es que podría ser el sábado a las 9 de la mañana, para decirles a los otros también.
Ya, chicos, no, por mí no hay problema, ¿no? Pónganse de acuerdo ustedes y simplemente me confirman. Por mí, a la hora que ustedes, a la hora y el día que ustedes puedan, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Ya, chicos, bueno, entonces nos vemos el día de mañana en la clase de teoría. Chao y muchas gracias por todo.